Muchas veces uno emprende con el que tiene al lado porque es el que le creyó la idea y en la medida en que o se vuelve muy exitoso o hace un fracaso, les prometo que esa va a ser, mejor dicho, ese es el punto de quiebre de las compañías. ¿Cuál crees que es la principal causa por la que fracasan los negocios? Investigaciones indican que el 82,3% de las empresas quiebran antes de 5 años. Aún así, en nuestra época hay más empresarios exitosos que en toda la historia de la humanidad. El reconocido empresario e inversionista colombiano, cofundador de Punto Red, mega empresa de servicios financieros con 78.000 puntos de venta y responsable de procesar 350 millones de transacciones al año. Líder del grupo T-Valley, una de las aceleradoras de startups más importantes de Latinoamérica, con inversiones en más de 14 compañías, con crecimiento exponencial en los sectores de e-commerce, fintech y energía renovable. Probablemente lo has visto en el programa de emprendimiento y negocios más exitoso de todos los tiempos, en Shark Tank, Colombia y México. Después de la pandemia, millones de emprendimientos siguen pasando por grandes dificultades. Por eso llegó el momento de conocer los secretos de una persona que construyó su fortuna empezando de cero. Con ustedes, el gran Mauricio Hoyos Holguín, un verdadero shark de los negocios y apasionado por el emprendimiento de impacto. Su propósito es democratizar este tipo de conocimientos para que cualquier persona, sin importar su condición actual, pueda convertir su pequeño negocio en una super compañía. Iluminarán y facilitarán tu camino cuando descubras la infinidad de oportunidades que podrías aprovechar si contaras con el conocimiento y las habilidades de un tiburón. Como ustedes todos saben, yo creo que una de las cosas más importantes, por lo menos a mi criterio, una de las claves en el emprendimiento siempre está en las bases financieras. Y hoy vamos a hablar en esta primera clase de esa oportunidad de blindar tu negocio desde las bases financieras. Yo creo que, mire, si todas las compañías
partieran desde el inicio con unas bases sólidas, estableciendo una metodología financiera que sea consistente, yo les prometo que la estadística, que generalmente está muy en contra de los emprendedores, sería mucho mejor o tendría unos mejores resultados. Por eso hemos visto con el equipo que definitivamente tenemos que crear esta conciencia entre los emprendedores y poderles generar este valor agregado. Después de ver tantas compañías, cuando entramos a hacer la debida diligencia o a chequear lo que nos cuentan, generalmente encontramos que el negocio funciona, que el emprendedor tiene claro su mercado, que probablemente tiene un buen producto, un buen servicio, pero cuando vemos los números, nunca acompañan este proceso o en muy pocos casos acompañan. Entonces, por eso es tan importante que se metan conmigo en esta clase. Por favor, dejen los celulares al lado, párenme bolas que le voy a dedicar tiempo a ustedes. Yo creo que si generamos conciencia que no solamente es importante vender, sino tener las bases sólidas, como bien lo dijimos durante varias de las clases que hemos dado, vamos a llegar realmente a tener una oportunidad más grande, bien sea de levantar inversión o de tener un negocio más sólido en el largo plazo. Bueno, hay un tema muy curioso además, que cada vez que puedo tener el chance de ver a un emprendedor o revisar su modelo de negocio, su estructura, hay cosas que me llaman mucho la atención, y es que si tienes problemas financieros en la empresa, probablemente tienes problemas financieros en la casa. Miren, no se imaginan la correlación que existe entre el uno y el otro, es impresionante, y yo lo veo cada vez que... Entonces me pongo a pensar y le pregunto, oiga, ¿usted alguna vez ha arrancado su proceso, no solamente a nivel de la empresa, sino que sabe cuánta plata le entra exactamente, cuánto se está gastando, cuánto le está quedando en el mes, realmente si su proceso de ahorro es suficiente o no para tener un futuro, cuánto tiene que tener, o sea, cuánto tiene que guardar en el día a día para los momentos o las vacas flacas que nos llegan a todos? O sea, yo creo que la gente parte de la base de que, o los emprendedores partimos de la base de que como somos grandes comerciales, siempre va a haber, digamos, de dónde pegarnos para poder seguir rodando la bola. Pero cuando nos devolvemos a la esencia y llegan los momentos difíciles, empieza uno a pensar, y no sé si les ha pasado, y estoy seguro que sí, porque por eso están acá, ¿en qué me gasté la plata? ¿La invertí en donde la debía haber invertido? ¿Realmente tenía que hacer ese viaje o no? ¿Pude fundar o no la compañía? ¿Tengo suficiente caja para fundar o no esta empresa? ¿Realmente el salario que necesito pagarme mínimo para vivir cuánto es? Y les voy a decir una cosa, muchas, inclusive a mí, ahora tengo una metodología que se las voy a explicar durante todo el proceso de las clases, pero a mí me pasaba que yo no tenía claro, digamos, claro, en mis empresas lo tengo claro, pero en el desglose de mi vida no sabía exactamente cuánto me gastaba, porque empiezan temas de la salud, el colegio de los hijos, las clases adicionales porque el niño está retrasado en un tema, una materia, o porque tiene que aprender ciertas cosas en los deportes, o bueno, tantas cosas del día a día que uno no tiene en cuenta, en cosas muy, muy sencillas, y por ahí se va la plata. Mi abuelo me decía, y todos los abuelos nos decían, ¿no? Y es el dicho más importante, y es que cuide los centavos, que los pesos se cuidan solos, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es tan importante, porque uno no sabe esos centavos por dónde se están yendo. En estas clases que vamos a entrar, no solamente vamos a aplicar eso a las empresas, que yo creo que es el paso final, sino partir de la base también de que nuestras propias casas son nuestra primera empresa y se manejan exactamente igual. Tiene unos ingresos, tiene unos gastos, queda un excedente de caja o un faltante de caja, hay que entrar a financiarlo si es un faltante, o qué hago, invierto, qué hago con ese excedente que tengo, lo invierto, lo muevo, y ese mismo proceso empieza a ser el ejercicio de las empresas. Entonces, cuando hacemos un link de forma exitosa, empieza uno a tener esas bases sólidas, y les prometo que cuando está en la parte de la casa más la parte de la empresa, con un ejercicio donde uno pueda ver transversalmente todo lo que le está pasando, emprender se vuelve mucho más fácil, llegar a resultados se vuelve mucho más fácil, tener la tranquilidad, porque yo creo que a todos nos ha pasado que uno llega por la noche y dice, mejor dicho, mañana qué voy a hacer, y yo les cuento una historia desde hace un tiempo que creo que es relevante. Pero cuando estábamos arrancando nuestros primeros negocios, me acuerdo que con mi hermano y con socios teníamos, pues claramente no hicimos el ejercicio de unas bases sólidas financieras, pero empezábamos a proyectar nuestra caja no basado en la realidad de lo que estaba ocurriendo, sino basado en un modelo de negocio. ¿Qué pasa con los modelos de negocio? El modelo de negocio puede decir lo que quiera, uno al Excel le puede meter la cifra que es,
pero cuando uno no le hace un seguimiento a ese modelo de negocio, es decir, como un presupuesto, y no encuentra cuál, nunca va a entender si tiene un faltante o un excedente. Entonces, ¿qué pasa? Llega el tercer mes y uno dice, oiga, pero voy bien, el negocio va creciendo, he mejorado mis ingresos salariales, pero al final del día no me está alcanzando. Y les prometo que es porque en el neto no se dieron cuenta que en la medida en que uno incrementa sus ingresos, también incrementa el costo de vida, y lo mismo pasa en las compañías. En la medida en que van creciendo, necesitan más recursos, necesitan más gente, necesitan más estructura, y empiezan unos planes de inversión o unos planes de consecución de dinero, y ahí es donde se mueren las compañías, y ahí es donde nos quebramos las personas. Por eso es tan importante esas bases, y no solamente, les voy a decir una cosa, esto es transversal, no importa la industria en la que estés, no importa en lo que trabajes, siempre va a haber un factor monetario, porque al final del día de algo tenemos que vivir, y siempre va a haber un resultado al final, bien sea que es porque me gano un salario, me gasto una plata, me queda un ingreso, porque tengo unos ingresos, tengo unos costos, tengo unos gastos y me queda un ingreso, no importa, siempre al final del día es una sumatoria o una resta, una sumatoria a nivel de los ingresos y una resta a nivel de los costos que termina generando un resultado. Pero piénsalo y hazte la reflexión, ¿alguna vez te has puesto a cerrar tu propia casa? O sea, has cogido, has dicho cuánto me gano, cuánto me gasté, cuál, pero exacto, ¿no? O sea, incluido la salida a comer, la ida al cine, la ida en la clase del niño, un médico, la droga, la medicina, la no sé qué, todos estos temas que hacen parte del componente global, y por droga digo medicamentos, ¿no? Todos esos componentes que hacen parte del día a día, inclusive salir de fiesta, pues ya poniendo, o ir a tomarse un trago, una cerveza, todos esos gasticos que uno no ve. ¿Te has puesto a cerrar tu casa, que es tu principal empresa? ¿Has hecho esa cuenta? Yo la hago todos los meses con mi señora, todos los meses, y tengo una persona dentro de mi equipo, que eventualmente se las voy a presentar, que al final del mes me dice, este es su excedente, su saldo, y de ahí es que puedo empezar a planearme financieramente para el largo plazo. Yo creo que lo más importante, como lo venía diciendo, es que esto es para todo el mundo. Es decir, esto no es para el que tiene un contador, un financiero. Al final del día, repito, en la medida que nos capacitemos y hagamos todo el proceso de este curso, que va a ser muy interesante, vamos a encontrar que esto es para todo el mundo. Y si no, véanlo de una forma muy sencilla. Como siempre digo, tienen un primo, un tío, un amigo, un hermano, un socio, un vecino, que le va bien económicamente. Y revisen por qué le va bien económicamente. Y yo les prometo que es una persona que está pendiente del centavo, que está revisando sus gastos, que tiene un plan financiero, que probablemente está ahorrando, que se ha hecho una planeación. De pronto le faltan algunas cosas, no necesariamente pues tiene todo montado, que es un poco lo que queremos llegar, pero sí va a tener como esos grandes hitos. Y viene un tema muy importante, la gran diferencia de las empresas que lograron salir adelante durante la pandemia y los que desafortunadamente tuvieron inconvenientes. Fueron dos grandes componentes. El primero, obviamente, un cambio en la industria, que no había nada que hacer, pues porque cambiaron las industrias. Y el segundo, definitivamente, es que no tenían un colchón suficiente o no tenían claras sus finanzas. Y lo que estaba pasando, y yo estoy seguro que les pasó, que como entró la crisis, todos empezamos a revisar y dijimos, oiga, es que estoy pagando tales y tales cosas que no las necesito. Porque ahí sí tuvimos tiempo en la casa. Claro, como ya tenemos el problema, ahora buscamos la solución, pero el problema es que como no lo anticipamos y uno no tiene un colchón de caja, precisamente porque no tiene conocimiento de cómo está todo este ciclo financiero, empieza uno a flaquear, porque es muy difícil cuando el problema ya está encima corregirlo, y ahí es donde todo el mundo se muere. O sea, ahí es donde las compañías fallan, porque cuando uno ya tiene el problema, buscar una solución es muy difícil. Es como cuando uno está en una discusión, ¿no? Cuando ya uno está furioso y arreglar el problema es muy difícil. Si uno se calma y anticipadamente abra las cosas de una forma más tranquila, la aborda con cabeza un poco más fría, claramente empiezan las opciones a ser así de grandes. Pero si uno ya solamente uno recoge lo primero, y por eso es que nacen todos estos gota a gotas y estas personas que prestan, en mi criterio, para robar la gente, prestando unas tasas que es imposible, porque ningún negocio por lógica es capaz de sostener esas tasas. Entonces, si un negocio que es un generador de caja no es capaz de sostener esas tasas de interés, ahora imagínense una persona que tiene un salario que crece al valor del salario, ¿cómo va a lograr sostener unas tasas que van a ser absolutamente exageradas y que ni su propio ingreso personal es capaz de sustentarlas? Y pasa, les repito, y ahí la gran diferencia está,
en unas bases sólidas, con una planeación financiera, en donde se encuentre realmente cuáles son esos hitos que permiten llegar a tener una solvencia o un faltante, y en caso de faltante, con cabeza fría, no con el agua al cuello, buscar cuáles son las soluciones que le pueden a uno llegar a cubrir ese faltante mientras que es capaz de compensar su ejercicio de caja. Y esa, aparte, repito, en la pandemia claramente llegó y cambió muchas industrias, y ahí pues no había nada que hacer. Pero en las industrias que cambiaron, pero no se fueron a cero, las empresas que sobrevivieron era porque tenían una planeación, tenían una caja y estaban guardando una platica para esos momentos de las vacas flacas, que realmente son los que se ponen complicados. Y cuando llega el tema complicado, y bien lo dice el refrán, los problemas llegan en gallada, ¿no? Nunca llegan solos. Entonces empieza el problema por un lado, por el otro, y uno empieza como a tratar de taparse, pero son tantos puñetazos por cada lado que le va pegando a uno, que entrar a resolver el problema se vuelve imposible, y ahí es que uno fracasa financieramente y llegan las crisis de las cuales es imposible levantarse. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esa esencia durante estas clases. Hoy les voy a contar algo como anécdota personal. Yo pues siempre he sido un buen comercial, es decir, yo creo que mi fortaleza está en saber vender, pero a punta yo digo, de golpes y de pronto experiencias de la vida, encontré que ser un buen comercial de pronto te permite ir rápido, pero no te permite llegar lejos. ¿Cuál es el que llega lejos? El que es comercial y lo acompaña a las finanzas. Y por eso voy a traerles esta historia que de pronto la han escuchado, o si no la han escuchado, es una historia que nos refleja bastante bien. Yo me acuerdo hace tal vez unos 17 años que fuimos a pedir nuestro primer crédito. Y yo veo a varios ahí y sé que todos están diciendo, uy, pedir un crédito eso es una tortura, porque la probabilidad de que a uno le digan que no es muy alta. ¿Por qué? Porque le prestan a los que tienen para pagar y no le prestan a los que necesitan para poder crecer, pues porque no tienen, digamos, la solvencia financiera para poder ser sujeto de crédito. Y eso lo aprendí al totazo. Nosotros presentamos nuestro proyecto y dijimos, oiga, necesitamos un crédito. Ese crédito, que además era lo que nos lograba dar, o lo que en su momento nos permitía continuar con el proceso, era para pagar las nóminas que se vencían, no sé, 3 o 4 semanas. Imagínense, nosotros ya era tan poca la planeación financiera que teníamos en ese momento, que ni siquiera estábamos contemplando un escenario crítico en el cual no tuviéramos para pagar unas nóminas de las cuales viven las personas que trabajan con nosotros en 3 o 4 semanas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Salir de carrera a pedirle a un banco que nos prestara una plata con el agua al cuello. Eso es un no. Es más, no sé ni por qué fuimos. Obvio que nos rechazaron el crédito, obvio que nos dijeron que no, porque es que al no tener una planeación se devuelven y le dicen, ok, ¿cómo me lo va a pagar? No se preocupe que yo voy a trabajar más. No, hombre, hay que decirle, mire, yo vengo haciendo esto, vengo construyendo esto, son los flujos. Hay que saber presentar la información, como todo en la vida. Es decir, si llega una persona y le dice a uno, oiga, necesito que me preste una plata, y bueno, o que me regale una plata, o que me invierta en un negocio, y no le contamos de qué es, pues ¿por qué se lo va a prestar? En cambio, si uno tiene el storytelling completo y le dice, mire, voy a hacer esto, que haya un plan, la probabilidad de éxito es más alta. Entonces, en esa historia nuestra, lo que nos faltó era una planeación de verdad del flujo de caja mucho más largo plazo. Entender que esas bases financieras, no solamente por vender bastante era que nos iba a ir bien porque estábamos creciendo en las ventas, sino que si no teníamos para pagar la nómina, pues claramente se nos iba al personal, no íbamos a tener para vender, si no íbamos a tener para vender, no íbamos a tener para pagar, y ese es ese círculo que lo termina matando uno, absolutamente vicioso, y es en el que caemos todos. Se los digo que emprendedor que no haya tenido problemas de caja o que no haya tenido un tema en la planeación financiera, de todos los exitosos, se los garantizo que está diciendo mentiras. Y ahí es donde yo digo, las historias son muy importantes, porque esto, repito, no es un tema de unos, es un tema que nos pasa a todos. Y que si desde el principio nos dijeran, oiga, usted quiere tener probabilidad de éxito consiguiendo un crédito, levantando inversión, mejorando su flujo de caja, lo que tiene que hacer es esto, yo estoy seguro que todos lo implementaríamos, y es más, casi que sería nuestro hábito en el día a día, tanto de las empresas como de nosotros dentro de los hogares.
Y yo creo que para darles algo de estadística, que pues obviamente es muy importante siempre guiarse en los datos, como bien les he dicho. Les voy a decir una cosa, lo mejor de la estadística es que siempre, dependiendo de la fuente, la estadística cambia. Pero vamos a usar fuentes reconocidas, como las Naciones Unidas. Durante la pandemia, 8.5 millones de personas en América Latina quedaron sin empleo. Y 2.7 millones de pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas. Es decir, una cifra absolutamente abismal. ¿Qué pasa en esas compañías? Como les dije, obviamente en algunos casos pues simplemente cerraron porque estaban en una industria en la cual era imposible mantener el nivel de costos por obviamente los cierres, o una industria que se transformó, o simplemente porque no tenían las bases sólidas financieras para poder pasar el momento. Entonces enfoquémonos en el tercer, y obviamente las bases sólidas aplica también para las otras industrias, porque eso, pues si uno tiene bases sólidas, como nos pasó a nosotros en un par de negocios, pues uno lo que hace es un pivot, es decir, empieza a entender, me voy por acá, me voy por acá, me voy por allá, o sea, le busca la fórmula para sacar adelante. Y muchas empresas, no sé, el otro día, por ejemplo, vino un señor que la pandemia se mantuvo a punta de tapabocas y de las cosas que habían. La empresa no cerró, apenas otra vez se reactivó la economía, pues volvió a tomar su negocio natural y volvió a crecer. Es decir, no necesariamente, pero ¿por qué pudo hacer eso? Probablemente porque tenía una base sólida financiera, porque tenía un excedente de caja y porque supo leer las situaciones y claramente adaptarse a la realidad. Pero teniendo en cuenta, digamos, esta triste realidad de la pandemia, yo quiero mostrarles la otra cara de la moneda. Ustedes se imaginan si, y lo digo además para ustedes, uno antes de la pandemia hubiera tenido una planeación financiera suficiente para tener un flujo de caja suficiente para el timing que estamos viviendo ahora. El año pasado Colombia hizo récord en crecimiento, 10.6%. Y miremos los países de la región, todos creciendo de forma acelerada, obviamente compensando el retraso de la pandemia, lo tengo claro. Pero ahí es donde están las grandes oportunidades para los emprendedores. Si uno, saliendo de la pandemia, tiene una caja excedente, es capaz de leer la situación, y obviamente, pues como todos los que están acá son emprendedores, y se lanza y toma la oportunidad, yo les juro que una base sólida se transforman así y son muchísimo, o tienen una probabilidad de éxito muchísimo más grande que antes de la pandemia, porque las cartas se rebarajaron. El mercado quedó mucho más abierto, muchos jugadores murieron, no sé, como que empezó, muchos de los competidores no lograron pasar este timing complicado, y ahí es donde están las grandes oportunidades. Entonces, no solamente leer la pandemia desde las cifras críticas que las dimos al principio, que son reales, sino cómo yo empiezo a prepararme para que, Dios quiera, nunca más haya una pandemia, pero para momentos difíciles estar preparados, porque ahí probablemente existen las grandes oportunidades como emprendedores, que para grandes compañías es muy difícil darle la vuelta a ese barco. En cambio, un emprendedor puede leer muy rápido ese nuevo deber ser, tomar acción y crecer una compañía de forma exponencial. Aquí lo curioso es que cuando uno le pregunta a la gente si cree que lo está haciendo bien, dicen, no, pues sí, yo ahí tengo un auxiliar contable que viene una vez al mes, que, mejor dicho, que sí, que aparece de vez en cuando, que me cuenta algunas cosas de las cifras. Pero yo digo, oiga, eso es como si uno, no sé, su principal enfermedad es que usted es propenso a ser diabético. Y uno dice, no sé, todos los días yo como azúcar, pero no importa porque voy a ir. Esas no son las medidas de fondo. Es decir, de pronto entonces uno dice, ¿como azúcar o le bajo al azúcar? Entonces no como azúcar solamente los fines de semana. Igual te va a llevar a la diabetes. Y eso es lo que está pasando también en el esquema financiero. La gente cree que porque contrató un auxiliar contable, porque esa contadora va una vez al mes, si no revisas las cifras, si no hay un presupuesto de fondo, si no hay un análisis del flujo de caja, si no empiezas a planear, si no entiendes que vas a tener vacas flacas, si no uno proyecta escenarios, es decir, un escenario que sea un escenario, yo digo emprendedor, por no decir optimista, un escenario emprendedor, un escenario moderado, y el escenario del papá que no cree que le va a pegar uno a donde le tiene que pagar porque está preocupado por el hijo, o de los papás, pues. O sea, tener 3 escenarios y siempre irse por el más crudo, como un escenario de caja. Porque si pasan los demás, pues no pasa nada. Tienes excedentes, hay que ver qué hacer con ellos. Pero si no pasan los de arriba,
vas a tener problemas de flujo de caja. Cuando ya están los problemas de flujo de caja, como les dije, empieza toda esta dinámica al revés, ¿no? Agua al cuello, ir a pedir un crédito rápido, entonces se busca al agiotista o a los prestamistas estos de intereses carísimos. Esos prestamistas terminan desangrándolo a uno el poquito de ejercicio que queda y al final del día uno entra en esa espiral negativa que termina ahogándolo. Entonces muy importante es revisar no solamente de que si yo tengo un contador por ahí, no, es aprender a leer un balance, entender por dónde se desangran las compañías, cómo planear un flujo de caja, cómo montar un presupuesto, cómo hacer escenarios, o sea, cuáles son esas claves reales para poder llegar a ser unas bases sólidas o blindar financieramente nuestros negocios. Bueno, y como la idea es realmente pues avanzar en estas clases y que sean muy efectivas, y la idea es que no sean muy largas justamente porque son temas financieros que hay que ir al punto. O sea, el tema financiero, la ventaja es que no es de mucho discurso, es de ir a los números y a las bases. Entonces, hay 4 temas que son absolutamente fundamentales para poder hackear eso que estás haciendo mal y poder llegar a tener realmente unas bases sólidas que te permitan crecer de forma sostenible. Estos son estos 4 temas que son muy básicos, obviamente vamos a entrar a profundidad de cómo construirlos de forma eficiente, cómo mejorar los procesos, cómo hacerlos realmente que hagan parte, digamos, de esa cultura organizacional o de ese proceso dentro de tu compañía y dentro de tu hogar. Primero es el presupuesto, absolutamente vital. Yo no sé si ustedes seguramente en las empresas o donde trabajaron tenían un presupuesto, no sé si todos lo hacen en la compañía, probablemente no, pero estoy casi seguro que ninguno lo hace dentro de su propio hogar. Primer tema. Segundo, después del presupuesto es construir un modelo financiero. Es ya, ok, este es mi presupuesto dentro del año, pero ¿eso para qué? Para ir construyendo las bases para el año siguiente, para poder saber su ejercicio en flujo de caja, si necesita plata, si no necesita, cuál es el CAPEX, cuál es el OPEX. A nivel de CAPEX, recuerden que no es nada diferente a una palabra sofisticada para decir la plata que necesito invertir para, y OPEX es la plata que me gasto para. Entonces, esa es la parte del modelo financiero. El tercero viene el seguimiento de flujo de caja y presupuesto. Absolutamente vital. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo crear un presupuesto. Puedo establecer un modelo financiero, pero si no le hago seguimiento, sobre todo desde el punto de vista de flujo de caja y de presupuesto, no puedo saber si lo tengo que ajustar. Y ahí es donde nos pasa lo que nos pasa. Resulta que el Excel lo aguanta todo. Entonces ponemos cualquier número por poner un número, pero si eso no lo vamos ajustando a las realidades, porque los negocios, yo no conozco una empresa que me haya dicho que va a vender 100.530.000 pesos y venda 100.530.000. No existe. O vende más o vende menos, pero exacto es muy raro. Yo no la conozco. Entonces, como eso no pasa, siempre es muy importante hacerle seguimiento para ir ajustando, porque el mes que no cumpliste probablemente va a necesitar más caja o tienes que reducir tus inversiones o reducir tus gastos o entender muy bien cómo ir jugando para poder cumplir ¿con qué? Con esa estrategia. Esa estrategia, ¿qué es lo que nos permite? Crecimiento sostenible. Entonces vamos a establecer, basado en el presupuesto, construir un modelo financiero. Una vez construimos un modelo, establecemos una metodología de seguimiento de flujo de caja y presupuesto. Y con eso, ¿qué vamos a lograr? Establecer una estrategia. Esta estrategia que nos va a permitir tomar las decisiones, no basado en lo que yo creo que, sino en los datos, en la realidad de lo que estamos viviendo a nivel de cada una, tanto en nuestras compañías como en nuestros hogares. Entonces, cerrando, la clase número 2, no se la pierdan, va a estar buenísima. Vamos a empezar a trabajar en cada uno de estos aspectos, pero ya no diciendo simplemente el nombre, sino viendo cómo se pueden aplicar en las compañías. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con casos prácticos, en donde voy a traer una empresa en la cual vamos a ver cómo arrancó acá y ahora está acá en un ejemplo real de una compañía en donde nosotros somos inversionistas. Y también les voy a traer una perlita que probablemente va a ir más hacia la clase 3, en donde les voy a mostrar cómo lo hago yo dentro de mi hogar. También para que tengan ese aspecto personal que es tan interesante. La falta de organización contable, la falta de control de números, de estados financieros, de flujos de caja, eso nos complicó. ¿En qué punto que nos atrasó nuestra consecución de recursos con fondos, con inversionistas, y también complicó, digamos, la estabilidad de la compañía en ese momento? Muchísimos retos. Uno, flujo de caja, que es el más grande. Otro es cómo maximizar los recursos siendo pequeños, porque somos, entre comillas, llevamos hasta ahora 9 años.
Otro reto es cómo lograr crecer exponencialmente, ¿sí? De dónde sacar los recursos y ese aprendizaje se necesitaba un mentor. Definitivamente necesitábamos una mentoría y un apoyo. De tener pues, la oportunidad de contar con la plantilla, hacía falta de pronto una ruta y una guía pues, más exacta de cómo administrar pues, como tal una empresa, ¿no? Antes de tener una plantilla, antes de poder visualizar eso, lo mismo no se manejaba como ese flujo de caja, esa presupuestación. Entonces, realmente fueron momentos muy críticos. Esta empresa como tal ha llegado 2 veces a bancarrota, crisis total, crisis de ir a golpear puertas y de pronto pedir la ayuda o la colaboración de algunos conocidos. Por ejemplo, la plantilla financiera que pues personalmente me ha ayudado muchísimo, tanto la parte empresarial como la personal. Bueno, la plantilla de blindaje financiero nos permite entender realmente la importancia de administrar el flujo de caja y entra pues a organizar inclusive las finanzas personales. Con el blindaje financiero o con la organización financiera mejoró porque todos sabemos hacia dónde vamos, todos sabemos si por ejemplo este mes vamos a estar un poco cortos de recursos y de pronto vamos a tener un poco atrasados, o si este mes vamos a tener todos los recursos que necesitamos y vamos a poder sacar todo adelante. Super recurso de la plantilla financiera, todavía estamos estudiándolo porque quedamos fascinados con toda la información, pero es de involucrarse, de hacerlo día con día y sacarlo adelante. Creo yo que ese tipo de herramientas como la plantilla pues es una herramienta fundamental. Creo que ha sido un cambio del 100%, definitivamente no somos la misma empresa que éramos prácticamente hace unos 6 meses. Si tuviera que describir la transformación específica, la describiría en una sola palabra que sería maravillosa. Más que la plata en sí, más que conseguir los recursos, es poder tener organizado el control financiero de la compañía y el control contable. El democratizar este tipo de conocimiento permite que el país como tal avance, ¿no? Que las empresas avancen y no solamente pues, es pues, un beneficio para ellos, sino un beneficio a nivel de país, de Estado, ¿no? De nación.